Buenas tardes, hermanos. En Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 35. Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 35, la palabra de Dios nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con su voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, este es un pasaje desafiante, como muchos otros dentro de la Escritura. Es parte del discurso de los olivos, el sermón de los olivos, como se le conoce. Es martes, nuestro Señor Jesucristo ha dejado el templo. La mayoría de las personas estamos conscientes o están conscientes de que esto algún día pasará, o que esto algún día se terminará. El mundo que nosotros conocemos terminará, la política, la educación, y muchas de las cosas como las conocemos serán cambiadas, serán transformadas de alguna forma. Pues la gente piensa eso y la gente acepta muchas de estas cosas. Y mucho de esto sucederá cuando venga nuestro Señor Jesucristo de manera gloriosa en su segunda venida. Cristo vino la primera vez y vino en aquel humilde pesebre y vino en humildad y vino a morir en la cruz, pero Cristo viene una segunda vez y vendrá en gloria y vendrá a reinar como Rey de Reyes. La porción de la Escritura que estamos considerando esta tarde nos obliga a algunas consideraciones que quisiera hacer. En primer lugar, esta porción incluye el templo y su futura destrucción. Mateo 24, versículos del 1 al 2. Dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cristo está saliendo del templo, se dirige al monte de los olivos. Sus discípulos llaman su atención hacia aquel formidable templo. Un templo que superaba en belleza a todos los templos construidos hasta ahorita, de hecho el de Salomón y el que habían construido cuando regresaron del cautiverio. Josefo nos da muchas en sus libros indicaciones de la belleza y del esplendor de este templo, del tamaño y de sus atrios, de sus pórticos. Y entonces sus discípulos, cuando están saliendo, le dicen: mira lo magnífico de este edificio. Y Cristo le responde y Cristo les dice: pues esto que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra, todo va a ser destruido, todo va a ser quemado, o todo va a ser pasado por fuego. Y esta consideración que estamos haciendo aquí es importante más adelante. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está aquí partiendo de una primera consideración, pues la destrucción de este templo. En segundo lugar, hay una pregunta que los discípulos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo también está hablando y va a hablar acerca de la respuesta a esta pregunta. Si me acompañan a Lucas 21, por favor, Lucas 21, versículos 23 y 24, Lucas 21, versículos 23 y 24, dice: mas hay de las que estén encinta y de las que frieren aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Quiero llamar a su atención esta palabra: e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí nuestro Señor Jesucristo pues está hablando de la gran ira que habrá sobre este pueblo, sobre la nación de Israel, y la tribulación de los judíos que continúa hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Recordemos que desde el 605 aproximadamente antes de Cristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos están bajo el gobierno, ya sea directa o indirectamente, de los gentiles, el control gentil sobre
sobre los judíos. Viene Nabucodonosor, destruye el templo, posteriormente viene el Medo Persa, los subyugan, viene Alejandro Grande, los subyugan, viene el Imperio Romano y los subyuga, y pues ese imperio queda ahí latente, adormilado. Pero los judíos han estado desde todo este periodo de los gentiles bajo el yugo, bajo el control de los gentiles. Al final del 24 dice: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo, o está respondiendo a sus discípulos ahí en Mateo 24, versículo 1, que el templo va a ser destruido, que va a haber un tiempo y un momento de tribulación, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde la gran tribulación del año 70, cuando el templo fue destruido por que fue posteriormente emperador romano Tito, los judíos han sufrido tribulación, los judíos han sido perseguidos, los judíos han estado constantemente siendo perseguidos. Entonces, ellos están en tribulación por esta parte, pero la Biblia nos enseña que hay otra época de gran tribulación cuando retorne o cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver dos eventos de la segunda venida que fortalecen nuestra fe, dos eventos de la segunda venida que fortalecen nuestra fe. Número 1, la venida del Hijo del Hombre. Versículos del 29 al 31. Número 1, la venida del Hijo del Hombre. Estamos aquí en este primer evento, la venida del Hijo del Hombre. El versículo 29 nos dice lo siguiente: el tiempo de la venida. Dice, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, nos pone ahí un marco, inmediatamente después de la tribulación, o sea, nuestro Señor Jesucristo viene después de la gran tribulación, la última semana que se conoce de Daniel. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí la Biblia, o aquí nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que va a haber un acontecimiento antes de su venida, la gran tribulación. Y después, inmediatamente de esa tribulación, será su venida. Versículo 21 aquí, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, en el versículo 21, Cristo está hablando de una gran tribulación, pero los judíos, con la destrucción del templo en el año 70, sí sufrieron un poco de esa tribulación del control de los gentiles. Pero aquí Cristo está hablando de una gran tribulación que no la ha habido ni la habrá. Y en el versículo 29 nos dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces Cristo aquí nos está dando más o menos el tiempo, no da una fecha, pero nos está diciendo que después de esa gran tribulación, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, una segunda cosa que Cristo nos dice aquí antes de su segunda venida, dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces, en este primer punto, que es la venida del Hijo del Hombre, nos trata de esclarecer más o menos el tiempo, dándonos algunos datos, pero también nos dice que habrá algunos eventos astronómicos importantes. El cuerpo celestial o el cielo se verá afectado. Dice que el sol se oscurecerá. Obviamente leemos en Apocalipsis, pues, quemazón. De hecho, en la actualidad, ahora que estaba leyendo, pues las quemazones, el smog y todo, en menor medida han hecho que el sol se oscurezca, han hecho que se vaya perdiendo cierta visibilidad por toda esa contaminación. Bueno, en esta época el sol se oscurecerá. ¿Por qué? Porque habrá terremotos, habrá pandemias, habrá quemazones, habrá grandes cosas. Y obviamente si el sol se oscurece, pues la luna recibe el sol del sol. La luna no dará también su resplandor, nos dice aquí. Y las estrellas caerán del cielo, Nos habla pues de algunos cuerpos celestes que probablemente caigan, como se nos dice en Apocalipsis, a la tierra. Y en el versículo, al final del 29, nos dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Aún en el cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Probablemente aquí nos está hablando de lo mismo que hay en Apocalipsis, pues las luchas entre los seres celestiales y etcétera. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, primeramente nos da una fecha aproximada o nos da ciertas situaciones para tratar de estar al pendiente de esta fecha, velando y esperando.
Y también nos dice en la segunda parte que habrá eventos astronómicos que serán impresionantes. En este mismo punto, el punto número 1, encontramos en el versículo 30 quizá lo más importante de este pasaje. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Aquí nos habla de una señal. ¿Cuál es esta señal? Algunos dicen que aparecerá una cruz y que todos lo verán. Bueno, no. La señal es que nos dice aquí la Biblia que la señal será el Hijo del Hombre mismo. Nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y esto es el acontecimiento central de este evento, que será conocido por todo el mundo y será conocido inmediatamente. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vendrá. Los judíos generalmente venían a nuestro Señor Jesucristo y le pedían señal de esto, señal de lo otro, señal de aquello. Bueno, aquí hay una señal, y la señal es nuestro Señor Jesucristo mismo, que vendrá y será visto por todas las personas. En términos generales, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, Él es la señal en este evento de su segunda venida. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando Hechos capítulo 1, los primeros versículos? De la misma forma que Él ascendió, vienen aquellos hombres que se juntan están mirando al cielo y les dicen: varones galileos, ¿qué hacéis aquí? De la misma forma que Él se fue, de la misma forma Él vendrá. Entonces, la señal que encontramos aquí, o la señal que dice aquí que aparecerá, la señal del Hijo del Hombre, pues es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vendrá y nuestro Señor Jesucristo aparecerá. ¿Y cuál será el efecto de esta señal, de esta venida de nuestro Señor Jesucristo? Se lamentarán todas las tribus de la tierra, habrá un lamento, habrá un clamor, se golpearán el pecho y dirán: ¿cómo es posible? Despreciamos el Evangelio, ¿cómo es posible? Despreciamos y desechamos la majestad de Cristo, despreciamos su gloria, despreciamos muchas cosas. Y entonces cuando Él venga y cuando Él aparezca, dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra, habrá un lamento general, habrá ese lamento por parte de la mayoría de las tribus, de los pueblos y de las naciones, porque han rechazado el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Otro efecto producto de esta señal o de esta venida del Señor Jesucristo: no solo habrá gran lamento, dice ahí, sino que dice también que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es un evento que todos verán, es un evento del que todos estarán de alguna forma conscientes de su venida. Todos se darán cuenta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos ahí en el versículo 27, lo voy a volver a leer, que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él vendrá y será de repente y será visible a todas las personas, pero todos le verán en las nubes con gran gloria. Nada más que ahora Él viene a gobernar. La primera vez, como ya dije, vino como un bebé en aquel pesebre, vino en humillación, vino a morir en la cruz, pero ahora Él viene a reinar. En la actualidad y durante todo este tiempo, las personas podemos venir a Cristo voluntariamente y reconocerle como el Señor. En la actualidad y durante este tiempo que estamos viviendo, las personas pueden venir y aceptarle o rechazarle como su Salvador. Pero Él vendrá, según Filipenses, y dice que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará. Ahí ya no será voluntario. Él vendrá y reinará y será reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí será obligatorio reconocerle como el Señor, que es el Salvador. Versículo 31, hermanos, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Los ángeles son enviados, pero se nos dice que después de escuchar la trompeta, después de escuchar aquella voz, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Estos ángeles saldrán a juntar únicamente a los escogidos de nuestro Señor Jesucristo. Y los ángeles reunirán y los ángeles traerán a todas las personas. La Biblia dice que será predicado el Evangelio por todo el mundo en esta época de la gran tribulación.
y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, los 4 vientos, el 4 nos habla de la totalidad, ¿no? De todos los 4 puntos cardinales. Entonces las personas de todas las partes del mundo serán recogidas o serán juntadas por los ángeles. Los escogidos serán reunidos de todas las partes de la tierra y estarán con el Señor. Segundo evento, hermanos, segundo evento de la segunda venida que fortalece nuestra fe, el tiempo del regreso del Señor. Versículos 32 al 35. Nuestro Señor Jesucristo nos da una parábola, dice: de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprender la parábola. Bueno, esta es una parábola. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Usa la ilustración, usa la parábola de una higuera. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la higuera aprender la parábola. Cuando la rama de la higuera comienza a estar tierna y brotan las hojas, es una señal de que el verano no está lejos. La higuera empieza a echar sus primeras hojas. Está a punto de haber un cambio de estación, está a punto de llegar el verano. Está a punto es un indicio, es una señal de la entrada del verano. Es lo mismo aquí, hermanos, es una parábola, es una comparación. Nuestro Señor Jesucristo dice que así como la higuera es un presagio del verano, así como la higuera y sus flores, sus ramas y sus hojas están empezando a salir, y es un presagio del verano, que el verano está a punto de llegar, es lo mismo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, muchos de los eventos que Él está aquí mencionando son un presagio. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor es inminente. Está a punto de cumplirse la profecía. Entonces, de la parábola debemos aprender esto, se debería aprender esto. La rama está tierna, brotan las hojas, el verano está cerca, es una señal. Y es lo mismo, todos estos eventos, estas cosas que hemos venido viendo, todas estas señales, son un aviso. El Señor está cerca, el Señor está a punto de llegar. La analogía de la higuera nos asegura esto: el acontecimiento predicho por el Señor se realizará de un momento a otro. Versículo siguiente, hermanos, versículo 33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor está cerca, el Señor está a punto de manifestarse, el Señor está a punto de llegar. Versículo 34, hermanos: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que presenciará estos eventos, dice aquí la Biblia. Vamos a ver rápidamente 2 ideas, hermanos. Hay quien dice que la generación que vio estas cosas es la generación que vivió cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Entonces, muchos dicen que la generación que vivió en aquellos días vio la destrucción del templo en el año 70, y todos estos, que esa es la generación que iba a ver todas estas situaciones, todo esto que estamos viendo. Pero como explicaba al principio, la destrucción del templo, hermanos, es la tribulación para el pueblo de Israel, la persecución para el pueblo de Israel. Aquí lo que nos está diciendo la Biblia: de cierto os digo, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos está hablando de la generación que estará viva cuando esto empiece a suceder, cuando esto empiece a acontecer. Cuando todos estos eventos empiecen a acontecer, y la generación que sea la que le toque el tiempo de estos eventos, no pasará esa generación. Todo esto tendrá cumplimiento. Todo esto acontecerá. Entonces, no es la generación que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, es aquella generación en el tiempo futuro, que cuando todos estos acontecimientos empiecen a ocurrir, esa generación mirará y esa generación verá suceder todos estos acontecimientos. Versículo 35, hermanos, nos da la certeza de lo dicho por nuestro Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Esto es una promesa segura de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. Ahora que estaba estudiando, yo me incliné por un momento a pensar que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se refería únicamente a estos versículos, pero se refiere al contexto de toda la palabra de nuestro Dios. Los cielos pasarán, la tierra pasará. Pedro dice que todo será pasado por fuego. Pedro dice que todo será recreado, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo siempre tendrá cumplimiento. Siempre tendrá cumplimiento. Una amonestación nada más para nosotros, hermanos, o una aplicación. Más adelante nos dice que debemos ser sobrios y velar. Y las señales que aquí se están sucediendo una a otra, que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, es una amonestación, es una exhortación a estar preparados, a ser productivos, a servir, a trabajar. No sabemos ni la hora, no sabemos ni el tiempo, no sabemos cuándo Él vendrá, cuando el Hijo del Hombre vendrá. Pero nosotros, como el siervo fiel, como el siervo prudente, necesitamos mantenernos velando, necesitamos mantenernos orando, necesitamos mantenernos productivos, necesitamos hacer la obra de Dios y compartir a otros de la obra de nuestro Dios. La Biblia nos habla de juicios, y hay juicios que por obediencia y hay juicios que por la misericordia de Dios podemos escapar. Israel ha sido desobediente, ha sido duro de servicio, y Dios ha traído juicios sobre ellos. Durante todo este periodo de los gentiles, ellos han sufrido tremendamente. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Durante 8 años aproximadamente, 5 millones de judíos murieron en esa guerra. Hay juicios que si fuésemos obedientes podríamos escapar de ellos. Sin embargo, esta tribulación es un juicio del que no se puede escapar si se está viviendo en esa época. Gloria a Dios, la iglesia no va a pasar por este juicio. Segunda de Pedro 3, 10 al 14, y terminamos con este versículo, hermanos. Pedro nos advierte también y nos da la certeza, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Entonces es un ánimo que el Señor Jesucristo nos da y que nos dice a mantenernos velando y a mantenernos productivos, esperando su segunda venida.